Hay, hay unos conceptos que pueden resultar tuyos controversiales. Desde lo que es la preparación y lo que las escuelas enseñan en las escuelas de cine de todo el mundo. Trabajar con una historia con inicio, desarrollo y final. Los cuatro bloques en la estructura de la película. Pero yo sospecho que vos no sos partidaria de que las historias tienen que tener ese recorrido de una historia que comienza y termina, donde hay un núcleo en el medio que es donde explota el conflicto. Es un esquema que ha generado cosas magníficas, pero no vamos a pretender que un esquema narrativo dé cuenta de todas las formas posibles que hay de contar algo. A mí particularmente me parece tan artificial como cualquier otra decisión que pudiera uno tomar. No veo en eso ningún resguardo de lo que quiero contar. No siento que ese camino me va a preservar o me lleva a buen puerto, o me va a preservar de meter la pata. Me parece que, mira, el problema que hay con ese sistema narrativo, que es un sistema narrativo que está atado al argumento. Toda esa construcción narrativa, y viene mucho de la literatura eso, toda esa construcción narrativa, la tensión se genera en torno al argumento. No digo que no acompañe la construcción audiovisual, ¿no? Y hay grandes ejemplos como Hitchcock y todos los Coen, bueno, de gente que maneja la trama de una manera muy clásica y que son eficaces y muy buenos y geniales filmando, pero igual de esos tipos, ponerle Hitchcock, los momentos para mí más geniales no tienen que ver con la trama, siempre son sus momentos de locurita, que vos decís, bueno, como pone la cámara, me corre, refiero, sí, o cuando se realiza. Corre o sí. se va para otro lado. Pero entonces, esto era lo que hablábamos ayer, del tiempo. El argumento es una forma de manejar el tiempo. Digamos, sin duda, la trama es una organización del tiempo, donde se acelera, se desacelera, genera expectativas hacia el futuro, bueno, en fin, tiene que ver con el tiempo. Pero esa no es y tiene mucho que ver con el final, que es el futuro. En una película el final es el futuro. Entonces, si vos construís una película aferrándote al argumento, te perdés o desconfías de toda la tensión que se puede lograr con otras cuestiones que no son necesariamente argumentales, que tienen que ver con la construcción, con el desequilibrio en el encuadre, tienen que ver con cómo trabajes con el sonido, con una cierta idea de qué es una persona y cómo manifiesta sus sentimientos una persona, no necesariamente con el argumento. A mí me parece, en mis películas el argumento siempre es muy débil, es una cosa muy pequeña y obvia. El otro día alguien creyó que me estaba poniendo en jaque en una entrevista pública, me dijo, esta película, no me acuerdo a cuál se refería, pero cualquiera, se podría decir, de cualquiera de mis películas, el argumento es una obviedad. Y sí, el argumento es una obviedad, es muy difícil que un argumento no sea una obviedad. Es como decir, para mí, si vos vas al mar y crees que la espuma que hay en la orilla es el océano, bueno, te vas a ir con una idea del océano bastante extraña. El argumento es eso, una cosita que flota en la orilla o en la superficie. Lo otro que significa una película está en muchas otras cosas. Yo creo que si no, ¿cómo te das cuenta cuando una película está atada al argumento? Porque la película la spoilean y perdiste el disfrute de la película.
Si una película, porque alguien te cuenta el final, se arruinó la forma de ver la película, significa que que era una película estúpida. Claro, no podrías hacer eso con el séptimo sello, es decir, termina donde la muerte juega con el caballero del ajedrez. Claro. No se pueden spoilear las películas Claro. que no están basadas Claro, en el por eso, argumento. era un caso así de esto que estamos hablando, extremo. Por eso es muy peligroso eso que dicen. Yo he ido a festivales, Festival de Berlín, que dicen clases de pichar películas. Le enseñan talleres, workshops de pichar películas. Conozco profesionales de pichar que van a enseñar a pichar películas. ¿Qué es eso? Eso de pichar, viste que se usa mucho. ¿No Eso, crees? no, por Dios, eso es lo contrario. Es lo contrario de... Yo entiendo que alguien tiene que poder contar y entusiasmar a una gente que tiene plata en su película, pero no es el camino pichar. Tengan una reunión más larga, conversen. Y si vas a una reunión donde un productor va a elegir tu película por algo que decís en 20 segundos, desconfía de ese productor. Porque ese productor, definitivamente, cuando llegues a los grandes problemas narrativos o de un rodaje, se va a borrar. Porque creyó en una tontería. Entonces, me parece a mí que, no sé, eso se ha puesto de moda. Estoy completamente segura, te digo, apuesto ya cuánto va a durar, cuánto más va a durar. Es una estupidez lo de pichar. Me animo a decir, digamos, que tu cine tiene una característica y un sello, que es un cine de climas. Yo lo hablé mucho con Diana, y que hablamos de tus películas, y Diana lo sabe, porque se lo he dicho a ella, que creo que el punto más fuerte de tu cine es no exactamente el argumento, y me alegro escucharlo, y lo decís con una honestidad fantástica. Yo creo que el gran hallazgo y lo novedoso, lo original, lo más impactante de tu cine son los climas. Y el clima es lo más difícil de lograr en una película. Lo lograba Hitchcock. ¿Lo qué? Hitchcock lo lograba. Él era un maestro del clima. Más allá del suspenso como recurso, pero él lograba climas. Y esto es yo creo que todo lo que estoy escuchando confirma un poco esta presunción de que tu cine es un cine construido en base a climas. Yo no lo definiría, yo misma, digo, si vos me pedís a mí que coincida con eso, es muy difícil para mí, porque un clima, ¿qué es? Depende qué es un clima. El clima, vos lográs momentos en que a una persona que está hablando, que no está diciendo nada importante, pero está ocurriendo algo, porque vos lo sabés, aparece la tía hablando de fondo, la chica la chica que trabaja que le ofrece un mate, viene el jardinero, empiezan a aparecer 10 personajes haciendo cosas distintas, hablando en diferentes niveles de sonido, y algo está ocurriendo ahí. Algo oculto está ocurriendo. Vuelvo a reiterar el ejemplo de Oneto, cuando protagoniza La mujer sin cabeza. Todo el tiempo ocurren cosas. Eso es lograr un clima. Eso es no darle homogeneidad ni enfatizar el momento de ella, sino ver que todo el entorno, todo el contexto subraya ese clima. Claro, quizás esa palabra la usás para describir algo que te digo como yo lo interpreto ¿Cómo no? Cuando trabajo, ¿no? Digamos, qué es lo que yo creo que hago. Bueno, allá no sé si estuviste, pero cuando vos trabajás con una idea del tiempo como un volumen y narrativamente pensás que las cosas no suceden en una línea, natural no es tan, ¿cómo se llama? Revolucionario lo que estamos diciendo. Bueno, cuando trabajás con un esquema temporal que no responde a una línea y la causa-efecto es más compleja y tiene muchos planos, lo que sucede, creo, y lo que por ahí se describe como clima, es que la atención no está puesta en algo futuro, sino en algo de esa escena misma, y que no es fácil saber por dónde va a venir,
que la atención no es algo que va a pasar, es algo que está ahí en el momento. Pero eso para mí es un manejo del tiempo y de pensar el tiempo no linealmente, sino como en otros planos, digamos, de imaginar que los acontecimientos tienen muchas situaciones niveles paralelas. Paralelas, claro. Sí, que sí. son relevantes. Y yo pienso que es ese volumen lo que quizás hace que la palabra clima sea mejor para Atmósfera, describir. ¿viste? Clima, no sé cómo. Claro, pero vos fíjate, atmósfera también es una buena palabra, porque es eso en lo que está inmerso. Pero eso en lo que está inmerso, yo lo que quiero quizás dejar claro es que para mí, de lo que trata en la película es eso. Eso no es un efecto narrativo, es eso justamente de lo que trata la película. Que no es, por eso pichar una película o definirla con el argumento es... Claro, imposible. Claro, es Imposible. una tarea absurda. No, pero hablaba justamente de ese recurso que tenés, que no es común. Que yo sé lo que estás diciendo en el sentido de los diferentes niveles de situaciones que se entrecruzan en ese momento, claro. La cámara misma, la iluminación, los actores, los ruidos, pero eso es un recurso sí. que no todo el mundo puede lograr. Y tenés que tener claro que querés sí. eso, si no, no se logra. Pero, porque tampoco es que descubrir la pólvora, es sencillamente pensar que en el momento que se está viendo la escena hay una simultaneidad de cosas. Hay una cosa que por ahí siempre digo, ay, la digo, no la digo, porque a veces quedo como una vieja loca, que es cuando, digamos, yo tengo esta idea y como herramienta básica, que es la idea de inmersión. La idea de inmersión significa que todos estamos en un algo que hace que no estemos separados. Digamos, entre vos y yo, espero que sea un circo y no el fin de algo. Bueno, en esa idea de inmersión tiene muchos otros conceptos que a mí me sirven, digamos. Es una idea a la que le fui sumando muchas otras ideas y finalmente, ¿no? ¿Qué otra es la de infección, que es que sirve mucho para manejar a los actores, que es si todos estamos inmersos, es decir, si no hay realmente nada que nos separe, no hay vacío acá entre vos y yo, hay algo, hay continuidad. La idea de infección es nada de lo que a mí me pase te es totalmente ajeno a vos. Y es muy distinto cuando vos pensás que todos los actores están conectados, porque nadie puede estar realmente ajeno por completo a lo que le pasa al otro. Hace falta un enorme entrenamiento cultural y qué sé yo para lograr tal ceguera. Pero es muy difícil que no haya un grado de empatía. Yo llamo infección porque me parece que claro. Es bueno, porque si vos te imaginas que estamos en el agua y yo tengo hepatitis, vos vas a tener hepatitis tarde o temprano. Entonces es esa idea. Y la otra idea es la dilución. Que las cosas, por ejemplo, si yo tengo un concepto, por ejemplo, teléfono, este teléfono, disuelvo, por decirlo de alguna manera, disuelvo este teléfono en sus accidentes. Esto es un teléfono, una palabra, pero ¿qué es este teléfono? Es un sonido, si lo tiro al piso es un sonido, si alguien me llama es un sonido, si entra un WhatsApp es otro sonido, si entra en fin. Además tiene un vidrio que si cae hace un determinado sonido. Además es una cosa... Ahí está. Ahí está. Se transformó en un sonido. Se transforma en un sonido. Sí, además, son una infinidad de funciones. Es la posibilidad de filmar, puede estar grabando sonido, puede... O sea, si disuelvo este objeto tan sencillo en todas sus funciones y accidentes,
tengo muchas cosas para hacer presente este objeto, aunque no esté, no se vea. Si suena, si alguien que está así, obviamente está con el teléfono. Alguien que está así, obviamente tiene un teléfono. Y tiene todas las posibilidades que significa un teléfono. Entonces, si la película se llama, estoy haciendo una exageración, se llama Mi iPhone, una película hermosa, por lo menos ya sabemos quién la sponsorea. Si la película se llama, tengo en el título una palabra que ya me indica un camino, voy a prestar atención al iPhone. En todas las escenas puedo tener presente esta idea, el teléfono, con una infinidad de recursos que no son el teléfono hablando, ¿no? Estoy diciendo una estupidez, llevemos la complejidad, esto es la simpleza, llevemos esta complejidad a el deseo o el miedo a la muerte o no sé. Si uno descompone una idea, un objeto en accidentes, hay una infinidad de formas de hacerlos presentes sin nombrarlos, sin verlos, ¿no? Correcto. Con un movimiento, con una forma de estar del cuerpo. Entonces, lo que sucede muchas veces cuando la película es las películas del argumento es que las cosas están mencionadas no por sus accidentes, sino en una especie de esencia. Y si no ves la cosa, no está sucediendo. Entonces, para mí el drama que tiene la narrativa que está basada en el argumento es que es un poco esencialista y es un poco, en cambio, en lo que yo hago, necesito de todos los accidentes que tiene una cosa. Necesito de un montón de manifestaciones que no son el teléfono en su completud o la idea de teléfono. Es todos los atributos, más que accidentes, son los atributos que hacen que esto tenga un valor para nosotros. Entonces, en cambio, cuando uno digamos, la narrativa del argumento, porque esto pasa también en la literatura que se aparta de lo argumental, la construcción que es fuertemente argumentativa, que es qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, no importa, como por ejemplo el Código Da Vinci. ¿Por qué el Código Da Vinci nació para hacer película? Porque fue escrito sin ningún valor en la palabra y en la construcción del momento de la palabra, sino siempre es a ver qué va a pasar y cómo lo van a descubrir y dónde está escondido. Entonces, es como otra forma de claro, una cadena de acontecimientos en realidad, ¿no? Y de cosas concretas. No es un desarrollo, claro. No es un desarrollo. Y no, eso, para mí los atributos, los accidentes son como las cosas que yo necesito para narrar. Te voy a citar, no sé si fielmente, ¿no? El diálogo es fundamental en mis películas, no para que sirva informar nada al espectador, sino porque me parece que es un lugar interesante para enmascarar, cubrir cosas. ¿Podías ampliar un poco esto? Y es lo que pasa siempre, por eso a mí me sorprende, bueno, digamos, ¿cuál es la antípoda? Las antípodas de ese comentario es la telenovela o las películas de vaqueros, donde alguien viene y te dice lo que siente. Te mataré. Y uno sabe que lo va a matar. En algún momento de la película ese tipo lo va a matar porque se lo prometió y creemos en esa palabra y esa palabra va a desatar una acción. O en la novela, te odio, José Alberto. Y puede que en la novela te odio sea un momento que luego se transforma en amor, pero en ese momento es te odio. Las personas normalmente cuando hablamos es más parecido a buenos días, qué tal, cómo le va, no estamos diciendo lo que nos pasa. Y cuando queremos decir lo que nos pasa, decimos otra cosa. Entonces, en general, el diálogo funciona, en realidad, el diálogo rara vez funciona. El diálogo naufraga en sus términos gramaticales y de sentido, pero quizás funciona en todo lo otro emocional que acompaña el diálogo. Entonces, no importa tanto qué dice, sino
las circunstancias en que lo dice, cómo lo dice. Esto es una cosa una obviedad. Cuando yo escucho a una persona que dice, ay, y vino y me dijo, sobre todo en las peleas amorosas, no, vino y me dijo, dejo las llaves acá. ¿Qué me quiere decir? Que se va, que no va a volver más. Y empezás a ver que sobre un gesto, sobre una palabra, o se cree en la palabra o se cree en el gesto, es que no se sabe nada del amor, digamos. Si alguien te dice, las personas que dicen, ¿y sabes lo que me dijo? Me dijo, ta, 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 ta. Si vos crees que eso que te dijo te lo quiso decir, bueno, es que te faltan siglos de conflictos amorosos. Y es eso mismo lo que pasa en el cine. No importa lo que se dice, sino cómo se lo dice y cuándo se lo dice. Y en ese sentido, la información que aporta el diálogo es irrelevante en términos como el argumento, es irrelevante en exactamente el volumen de información que se está dando, sino quizás es una palabra que importa mantener en la mente para lo siguiente, un estado de ánimo, una forma de enroscar al otro. No sé, si no es lo que decía ayer, creer que una persona habla con la otra y que es eso lo que pasa en un diálogo. En un diálogo lo que pasa es que uno es una caja de resonancia de millones de otras voces. Entonces, cuando alguien habla y habla mucho, está resonando muchas cosas que quizás se pueden haber vislumbrado en la película, quizás no, y quedan en el misterio. Pero si uno cree que eso significa, porque el otro, digamos, nada, la situación de diálogo es quizás la parte más atractiva y compleja de una película, incluso de una película que tenga pocos diálogos. Claro, evidentemente el diálogo para transmitir el conflicto es obvio que no sirve porque el conflicto pasa por otro lado. Sirve como encubrimiento. Como encubrimiento, por eso. O dificultad de manifestar algo. Pero si vos crees que en los diálogos vas a aclarar algo, sonaste, estás creyendo algo muy falso. El único diálogo que sirve es el paciente y el psicoanalista. Porque ahí no hice nunca terapia, así que no sé. Pero, ahí se pone en juego otras cosas. No hay representación, digamos. No tengo la menor idea porque no sé nada y nunca hice. No hiciste psicoanálisis. Bueno, para los que hicimos, es un momento donde ahí no podés enmascarar porque no te sirve. Hay una afirmación tuya que me resultó, no digo graciosa, pero me pareció interesante, que vos sos nula para la música. Sí, un desastre. Igual ahora hice una música. Mira, te la voy a hacer escuchar. Nula para la música, afirmó, absolutamente. Sí, nunca, no sé mantener el ritmo, pero por suerte existe, no, me da vergüenza hacer esto, existen aplicaciones que uno, viste que ahora hay muchas aplicaciones para hacer cosas, componer cosas sonoras más visuales, desde lo visual. Mira, no desconocía. O sea, para el cine voy por el lado del sonido y para la música tengo que ir por el lado de las imágenes. Un fracaso. Sí. Es por eso, por esa negación natural tuya que vos no utilizás bandas musicales. No, es por otra cosa. Está como una cumbia que suena, pero claro, como un elemento ilustrativo, pero no dándole el tempo narrativo como Kubrick, cuando Kubrick te pone la música y musicaliza como si fuera una partitura a sus películas. En el caso tuyo son sonidos que ilustran, ¿no? Sí, a mí hay pocas veces que, inclusive Kubrick, que me parezca que hayan usado bien la música, pero es mi gusto. Pero tengo esta idea respecto a la música. Me parece que es que vos un compás, dos compases y ya sabés más o menos la continuidad. Ayer se hablaba del caso de la música tonal, pero también te da una previsión de lo que va a suceder. Si vos estás armando una escena donde estás aportando mucho a la construcción sonora, no musical, cuando aparece la música es un elemento muy difícil de manejar. Y a veces simplemente no la pongo
porque ya bastante interés y suficientemente me sirve todo el aspecto sonoro. Por ejemplo, ahora en Sama usé, porque me parecía que era pertinente, pero por un juego que tiene que ver con la época, con otras cosas. Pero en general no es una herramienta que vos utilizás para subrayar nada. Si veo que lo necesito, lo utilizaría, pero digamos, en Sama lo utilicé. Sí, en Sama, pero es la única que yo recuerdo Sí. de tu película. Sí, es la única. Es llamativo, porque... A mí me parece llamativo lo otro, que justo todas las personas necesiten la música en una película. No, digo, es llamativo que alguien construya toda una filmografía. Me parece, logrado es tu estilo y es tu recurso y me parece genial, pero no es común y por eso quería saber cuál era la razón por la cual no era habitual que vos... Quizás también porque si vos querés construir la banda sonora, es tan interesante lo que se puede aportar a la película. Y es tan interesante cómo te desvías de ciertos caminos que digamos que una vez que ya has pensado todo eso, ponerle a eso música sería muy... En La Niña Santa, por ejemplo, también usé música que en una escena que era como de película, que era plano contra plano, él hablaba, ella hablaba, que era todo como muy hecho a propósito, como una película, se escuchaba a alguien que tocaba música atrás, quedaba como una película con música. Como musicalizada. Claro. Una cosa que llama atención es el cuidado que vos ponés para que los personajes... Rodaste 3 películas en Salta. De las 4 películas, 3 en Salta. Y en ninguna los personajes te has cuidado de que no hablan un argentino neutro, digamos, para decirlo de una manera... Sí. Como que no haya ningún elemento que termita Salta. ¿Por qué? Igual tampoco nunca digo que Salta. ¿Cómo, perdón? De ninguna de mis películas, en las películas se habla de Salta, se dice Claro. Salta, Sí, se sitúa. Porque me encantaría poder hacerlo, porque me encanta a mí la forma en que se habla en Salta. Pasa que muchas veces para determinados papeles no conseguí actores en Salta. Ah, correcto. Entonces tenía que mantener una especie de espacio un poco flotante, porque había muchos actores que hablaban, aunque está escrito con el orden en que normalmente se habla en la provincia, en Salta, y con palabras y qué sé yo, no puedo pedirle a los actores que hablen como salteños, porque es un espanto. Ahora por fin lo sé, porque me causaba, digamos, extrañeza. ¿Cuál era la razón por la cual ninguno hablaba como un salteño? Prácticamente ninguno de los personajes. Ni como un salteño, ni como un porteño tampoco. desatado. Por eso dije una especie de argentino neutro. Bueno, muchas veces borramos en edición, muchas veces en el rodaje yo pedía que las bajen un poco para evitar porque digamos, cuando vos sos del norte, la S de más al sur es súper fuerte, es lo primero que te salta. Si bajás un poquito nomás la S, ya estás como en un Córdoba. En un Córdoba. Hay una parte de tu vida que hubiese tomado otro impulso y otra dimensión si las cosas hubiesen resultado bien. Estamos hablando del Eternauta. Del Eternauta, El sí. Eternauta, Bueno, que como ustedes saben, es una historieta maravillosa de Baxter Helm, que fue una revolución en la década de fines de los 50. Sí. Y se intentó, yo creo que hasta ahora tiene el estigma de la película maldita, porque nadie pudo llevarla a cabo. Nadie la pudo llevar a cabo. Y vos intentaste, me gustaría que nos cuentes... Sama también tenía esa... Sí, Sama tenía el estigma de la película maldita. Sí, yo siempre pensé que era imposible hacerla. Sí. Pero me gustaría, ¿qué pasó con el Eternauta? Porque... No, hubo desconfianza. Viste que la desconfianza se manifiesta en el contrato. Hubo desconfianza de ellos hacia mí y de mí hacia ellos y finalmente no pudo haber contrato. Pasa que cuando llegamos a esa instancia yo ya había estado trabajando 1 año y medio en el guión. Y ya lo había escrito. Entonces para mí fue económicamente también frustrante. Pero gracias a eso pasé a Sama. O sea, para mí es como muy notable cómo eso sucedió. A ver, contanos. Y porque yo estuve 1 año y medio
investigando muchísimas cosas sobre Buenos Aires para filmar El Eternauta en Buenos Aires, saliendo a la noche a buscar locaciones, caminando a cualquier hora, pero especialmente de noche, yendo a conocer lugares que no conocía de Buenos Aires, y pensando muchísimo en qué significaba adaptar esa historieta del 57 con esos, digamos, está todavía en el momento de la Guerra Fría. ¿Qué significaba eso ahora? Porque es muy distinto, previo a la experiencia de la dictadura de los 70, digamos, todo muy distinto. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer El Eternauta ahora? Bueno, en fin, todos esos pensamientos sobre el tiempo, la representación, qué sé yo. Cuando llegamos a la conclusión que no podíamos hacerla, no podíamos trabajar, yo me tenía que ir yo porque los derechos los tienen ellos, pensé, ¿y ahora cómo salgo? Porque ya estaba muy metida en el proyecto. Entonces pensé, yo con la Niña Santa me había comprado un barquito de madera. Digo barquito porque a veces uno dice un barco y creen que hubo un yate, no, un barco que costaba como comprarse un auto que nunca tuve hasta ahora. Y entonces dije, y la película terminaba que los sobrevivientes del Eternauta se escapaban por el río Paraná hacia Paraguay. Entonces dije, voy a hacer eso. Me agarré ese barco que era completamente inadecuado para esa aventura, y con María Alché, que es la protagonista de La Niña Santa, que habíamos estado trabajando juntas en El Eternauta, y con otra amiga, dijimos, bueno, nos vamos. Y nos fuimos en esa experiencia para la que ninguna de las tres tenía suficiente experiencia. Y en ese barquito cargamos un montón de expediciones de ríos. Yo ya había estado investigando mucho sobre el río, y entre esos libros estaba Sama. Así que yo siento que como fui empujada por El Eternauta. Escapándote en realidad. Escapándome del Eternauta, entré en Sama. Y contame, a título personal, porque yo era fanático de El Eternauta, Sí. era chico y iba al kiosco a recibirlo como si fuera Claro. una droga. Cada vez que salía Hora Cero, la publicaba Hora Claro, Cero, sí. con dibujos de Solano López, era una genialidad total. Y Después lo publicó Scorpio. lo publicó Scorpio. Ahí lo leí yo, a claro, los 13 años. Yo te digo en la época más primitiva. ¿Qué enfoque? Me gustaría saber qué enfoque le ibas a dar a La Eternauta, porque está claro que lo que contaba en el año 57 ya no podía ser reproducido porque era otro Buenos Aires, otro mundo. ¿Qué le ibas a hacer con el personaje? La primera cosa es que no servía para mí pensar en el enemigo y en la cosa Guerra Fría que tiene un poco, que está detrás del Eternauta, es algo que no es significativo en el siglo XXI. La idea del enemigo era algo sobre lo que tenía que pensar, que era un enemigo. Aparte, un poco lo que auguraba o lo que significaba por detrás del Eternauta era que esa sensación en los años 50 de que íbamos a terminar invadidos por la cultura norteamericana y un poco sometidos. Claro. Que un poco pasó. Claro. Bastante anticipante. Los manos, viste Sí. que los personajes, los invasores eran un poco, Sí. podían ser ellos. Pero me parece ya que a esta altura de la historia argentina es claro que el peor enemigo de los argentinos somos los argentinos. Entonces, lo que yo pensé es que, primero, que pensé en que todo esa, volver más coherente tecnológicamente a la invasión. Primero pensar que el enemigo éramos nosotros mismos, solamente que venido desde otra época, que era una civilización muchísimo mejor, verde, de los animales, de resucitar todos los animales, como eso a lo que aspiramos, solamente que cuando eso triunfa, si ese mundo triunfa, los que estamos en un mundo de ciudades que necesitan autos a gasoil y que comemos lo que comemos y nos comportamos como nos comportamos, somos como un estorbo para esa civilización. Y esa civilización venía del futuro a instalarse y éramos un estorbo.
porque el Eternauta original era industria extractiva, venían a sacar minerales. Claro. Entonces, en esta versión, los ellos venían a instalar este nuevo sistema de ciudades completamente sanas en términos de especies, pero que nosotros éramos un estorbo. Y entonces, y después volver más coherente que toda la tecnología que apareciera tuviese el grado de sofisticación que tiene la nieve. Porque la nieve era una cosa increíble, pero después venían esos cascarudos que para mí eran medio tontos, que manejaban un rayo con sus patitas de cascarudo. Esos cascarudos no me gustaban. Y los gurbos, porque ya me imaginaba lo que iba a hacer a nivel presupuesto, ahora lo pensaría de otra manera, pero los hice subterráneos, que eran como unos gusanos subterráneos que iban horadando la ciudad para que colapse. Y entonces toda la invasión era cómo destruir eso y volverlo fértil para que crezca la otra ciudad que era toda orgánica y arquitectura orgánica. Orgánica, pero porque crecía los edificios. Y entonces los cascarudos eran pequeños y así, no sé si se acuerdan que en el Eternauta había como unos pinchos que les ponían, que es muy bueno eso de los hombres y robot. Sí. En este caso era que después de la nieve los cascarudos se metían acá en el hipotálamo y el hipotálamo es ahí, sí, acá atrás. Sí. Y empezaban a dirigir a esos. O sea, los cascarudos eran el dispositivo para convertir en robot a los cuerpos que habían quedado ahí dispuestos por la nieve. Y después un montón de cosas, que era que la ciudad estaba fragmentada espacio-temporalmente, entonces podías, mediante ciertas fracturas de la ciudad, pasar a Mau Mau en los años 70 o Plaza de Mayo en el 55, como podías vivir como etapas de la historia simplemente encontrando la forma de pasar a ese lugar. Qué bueno. Me hubiese gustado ver qué lograbas porque es una historieta mítica esa, mítica. Sí, iba a ser una versión, esa película se va a hacer sin duda y habrá de ella a lo largo de la historia de Sí, seguramente otra visión distinta, pero bueno. No, y muchas, estoy segura que va a haber muchas. Yo hasta ahora creo que nadie se animó a hacerlo y no sé si algún día será, pero bueno. No, yo me animaba, te digo que yo no siento que fue un problema mío el Eternauta. Me parece que fue un problema de los productores. No, productores no por vos. Yo estoy seguro que si estabas decidida, trabajaste 1 año y medio en el guión, es porque estabas súper decidida. Y quizás haya sido una lástima que no hayas podido concretar Yo siento que fue como un acto preparativo, lo veo así, capaz que por un exceso de optimismo, como un acto preparatorio para Sama, que claro. Sí era algo muy difícil. Claro. Sí. No podemos hablar de Sama porque concursa, así que no podemos subrayar nada especialmente por una cuestión ética. Te voy a hacer una última pregunta que me persigue con tu historia. ¿Le tenés terror a las películas? ¿Amás las películas de terror? Pero le tenés terror, no las podés terminar de ver. Sí. Y estabas preparando ¿tuviste una vez un proyecto de hacer una película de terror? Es como del terror que yo puedo tolerar, que es para otra persona es nada. Mira, te digo, a mí el terror que me gusta, porque lo que pasa es que la última década de cine, el cine de terror se volvió un cine de tortura, de desgarramiento de la piel, de mutilación, y a mí eso no me gusta. A mí tampoco. Y me parece que es como que se perdió la sofisticación. Aparecieron igual películas interesantes, pero como hay una cosa muy sofisticada que tiene el terror, que empezó a desaparecer de las películas se volvieron como películas de acción sobre la destrucción del cuerpo. Y eso ya es menos interesante para mí. Y lo que yo siento igual que estoy siempre en esa zona. Incluso con las películas que hice hasta ahora, siento que estoy en ese terror que puedo tolerar y me interesa. Y la amenaza. Claro. Última pregunta.
Después de Sama, ¿qué tenés en carpeta o si tenés algo o tenés algún proyecto que te enganche? Coincidente con Sama y un poco fue un proyecto que fue estimulando Sama y Sama ese proyecto. Está este documental que estoy haciendo ahora sobre Javier Chocobar, sobre el crimen de este comunero indígena de la zona de Tucumán que fue asesinado dentro del marco de luchas por el territorio. Y tiene que ver, pues tiene que ver obviamente con cosas que de alguna manera están presentes en Sama y estoy haciendo eso. O sea que tu próximo film es un documental, digamos. Sí, y que ya vengo hace 8 años trabajando. ¿Tenés alguna fecha para terminarlo? No. Ojalá tuviera alguna fecha, nunca tengo fecha nada y así demoro. No sé, lo único que mi deseo es que no pase mucho tiempo. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.